La claridad antes que amanezca. Escuchas Primera Pauta. 7:37 de la mañana de este día viernes 24 de julio. Una semana que arrancó decisiva para la llamada mega reforma o ley de reconstrucción del gobierno y que avanzó con mucho éxito. El gobierno celebró ese éxito, pero empezó a tener un sabor amargo ya a fines de la semana, después del miércoles, de que una de las 27, de las 28 indicaciones, solo una pasó a comisión mixta. Y la Cámara trabajó a todo vapor y sacó finalmente un informe que pasó al Senado. Y en el Senado todo se trancó. Y se rechazó este informe de la comisión mixta, se debilitó el quórum que el gobierno necesitaba para avanzar en una línea de compensación a las municipalidades. Entonces pasaron muchas cosas esta semana. Y queremos hablar con un senador que fue bastante clave en esta discusión, el senador por la cuarta región, una región bien golpeada, además, por la crisis que hay, por los temporales que ha dejado en la zona norte. Matías Walker, ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, senador, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Claudia. Acá estamos en La Serena, en nuestra región, En nuestra región. azotada por la lluvia, efectivamente. Sí, es sabido que está todo muy, muy afectado y evidentemente a medida que se empieza a retirar el temporal van a aparecer los estragos de lo que está dejando, lo que dejó la lluvia, los vientos allí y al interior también de las ciudades. Sí, efectivamente. Bueno, se siguen haciendo puentes aéreos para rescatar personas, para rescatar animales. Nos hemos encontrado con situaciones, la verdad es que conmovedoras. Ayer en Mm. La Higuera, por ejemplo, una persona que necesitaba ir a alimentar a sus perritos y bueno, ahí activando toda la solidaridad pública, privada, nos reunimos con la alcaldesa La Serena. Solamente en La Mm. Serena la reconstrucción va a demandar 50 millones de dólares. Ahora a las 10 nos juntamos con los 15 alcaldes de la región para evaluar los daños. Mm. Así que bueno, la situación ha sido muy compleja. Ya, usted ocupa la palabra reconstrucción, se va a reunir con alcaldes en la línea, ¿no?, de poder recuperar la zona, pero en la discusión en el Congreso usted lideró un bloque junto con otros senadores y un poco en la premisa: no hay ley de reconstrucción sin fondos para Coquimbo, condicionando finalmente su voto para darle quórum al gobierno. ¿Qué hizo Matías Walker? ¿Un gallito político o usted consideraba que el ministro de Hacienda actuaba con indolencia frente al Norte Chico? No, lo que pasa es que nos unimos todos los senadores de la región. Imagínense, yo, el senador Núñez, el Mm. Partido Comunista, Sergio Gaona de la UDI. Sí. No podemos tener más diferencias, pero nos dijimos, si no nos unimos en resguardo de los intereses de nuestra región, acá no vamos a poder lograr los recursos para la reconstrucción. Por eso nos estamos reuniendo también con los alcaldes y propusimos una fórmula concreta, ¿no? Que es hacer una mesa de trabajo con Hacienda. Sabemos que no se pueden evaluar los daños de un día para otro, que vamos a formar una mesa de trabajo en que van a estar los alcaldes. Pero, ¿qué es lo que pasa, Mm. Claudia? Como ya el gobierno había anunciado, cuestión que ratificó ayer, que va a haber un veto, yo digo, bueno, aprovechemos la circunstancia de que el gobierno ingrese un veto aditivo para incorporar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Por eso se sumó también la senadora Yasna Proboste. Mm. No es un gallito, no es un condicionamiento, es decir, bueno, si estamos aprobando una ley de reconstrucción, es como surrealista no abocarnos a lo que es Mm. la reconstrucción de nuestra región después de la Sí. mayor catástrofe que hemos tenido en la historia, superior a los daños del terremoto del 2015, como han señalado todos los alcaldes, ¿no? Sí, no, en el fondo de la discusión, senador Matías Walker, es que claro, si finalmente esta mega reforma se llama Ley de Reconstrucción Nacional, a todas luces, ¿no es cierto?, encaja, empalma la necesidad de reconstruir lo que viene para la zona norte. Pero ¿es este el punto de la discusión? Cuando usted ya tiene esa reforma aprobada en 27 indicaciones y le faltaba uno que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con compensación a los alcaldes. ¿Era el minuto para hacer ese gallito político con el gobierno? Insisto que no es un gallito político, Bueno, no es para tal poner sobre por la mesa algo que ya estaba como, como zanjado. sí, está bien, nosotros somos representantes de la gente. Si yo lo hubiera hecho solo,
tal vez se podría hablar de gallito político, pero lo hicimos unidos todos los senadores de la región. Y los mismos senadores que ayer estuvimos con la alcaldesa La Serena, que es de Renovación Nacional, y hoy día vamos a estar con todos los alcaldes de la región, porque entendemos que se requieren recursos frescos para la reconstrucción, Claudia. El propio ministro de Obras Públicas, que ha estado muy bien desplegado en la región, ha Mm, hablado de cientos de millones de dólares. Solamente un puente, que el mm, puente sobre la quebrada de la Rayán, que tú conoces muy bien, va a costar 15.000 millones de mm, pesos, 16.000 millones. Entonces, estamos hablando de esas cifras. Entonces, es surrealista que nosotros estemos despachando una ley que establece la necesaria reconstrucción de Biobío, de Ñuble, de mm, Valparaíso, y no estamos haciendo presente que nuestra región también va a requerir un sí. presupuesto de reconstrucción. Entonces, hay dos alternativas. O esperamos la ley de presupuesto del 2027, ¿no? Y tenemos incerteza absoluta Mm, estos meses de lo que va a pasar con la reconstrucción, o hacemos el punto ahora de decir, bueno, necesitamos recursos frescos, ¿no? Y si el gobierno ya va a ingresar una indicación, sí. yo digo, bueno, que existe un veto también aditivo. ¿Y Yo sé que cuál? el anatocismo es muy importante para el sistema financiero. Mm, Bueno, la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco también es ya. importante. En política uno se lanza, pero siempre más o menos que toca la temperatura del agua. No, son pocos los que se lanzan sin saber si hay agua en la piscina. ¿Hay agua en esta piscina de parte del ministro Jorge Quiroz para poder tomar esta demanda que usted señala de aprovechar este veto sustitutivo para poner recursos en la zona norte? Porque igual es una carta de último minuto, porque claro, la tragedia ha sido ahora. Por supuesto, Pero hay y tenemos voluntad. que hacernos cargo. Sí, mira, lo que acordamos con Jorge Quiroz y con su equipo, ahí está Felipe Donoso, ex diputado que está a cargo de la coordinación legislativa, formar una mesa de trabajo. A esa mesa de trabajo vamos a convocar a los alcaldes, se van a reunir hoy día el capítulo cuarto, la Asociación Chilena de Municipios. La idea es que existan representantes de los alcaldes también en esta Mm, mesa. Insisto, hay comunas que ya tienen determinados los daños. Por ejemplo, La Serena, 50 millones de dólares con la determinación de cada uno de los ítems de cómo llegamos a esa cifra. Hay mm. 152 puntos de afectación. Hoy día está el subsecretario de Desarrollo Regional. Entonces, si la Subdere nos apoya con profesionales en todas las comunas, en 2 semanas vamos a tener una estimación del costo de la reconstrucción de nuestra región. Claro, Hablo de esa, nuestra región porque Claudia es de la región de Coquimbo también. sí, no, claro, usted en el fondo lo que plantea es replicar el mismo modelo de financiamiento de Valparaíso, Biobío, Ñuble, mediante este método aditivo, pero ¿le alcanzan los plazos para levantar un catastro de daños materiales en las 15 comunas de Coquimbo Sí, antes de que termine el receso legislativo? Porque además esto se vota ahora el 4 de agosto, o sea, la próxima semana. sí. Después de la semana regional. Sí. Bueno, tenemos todos estos días para hacer una determinación, por eso es muy importante el trabajo de los alcaldes, de la Subdere que está acá para poder tener una estimación del monto de los daños, allegar recursos frescos. Ayer se hablaba de distintas fuentes de Mm, financiamiento, ¿no? Una es el Tesoro Público, otra es los recursos que se está ahorrando el fisco vía la menor devolución del impuesto específico de los combustibles en las grandes mm, empresas. El senador Núñez hablaba de que hay un fondo de infraestructura para el norte que en su momento defendió mucho el senador Proens. Entonces también está afectada la región de Atacama, la provincia del Huasco. Entonces hay distintas fórmulas mm. y yo creo que si hay voluntad podemos llegar a un acuerdo. O sea, Una fórmula es el veto aditivo, otra cosa es una ley especial para la reconstrucción de la ya, región de pero Coquimbo y Atacama. su Pero como voto, estamos mm, hablando de una ley de reconstrucción, es obvio que nosotros pidamos que se comprometan los recursos para la ya. reconstrucción de nuestra región. Ahora, su voto para esta indicación que tiene que ver con la compensación a los alcaldes que se veía, ¿no es cierto?, por este informe de la mixta, su voto, el voto de Matías Walker, depende de eso. Porque el resto de los senadores que lo apoyan, en el caso de Daniel Núñez, de Yana Proboste, son de oposición, votaron en contra. El voto de Matías Walker depende de que el gobierno se abra a poner este tema sobre la mesa. Si no, usted vota en contra.
Es muy simple. Yo hice mi intervención pública en la sesión, ustedes la vieron, ¿Mm? no fueron conversaciones soterradas ni secretas. Yo dije públicamente, porque estaba el ministro José García Rubinot, oiga, yo antes de decidir mi voto quiero saber, ¿no? ¿Cuál va a ser el compromiso del gobierno con la reconstrucción de la región de Coquimbo? Y el ministro, me consta, pues yo trabajé con él, si fue presidente del Senado, Sí. estuvimos en la misma mesa, pidió la palabra, quería hacer uso de la palabra para comprometer ese apoyo y no le dieron la palabra. Yo sé que faltaron senadores de la UDI, que se terminó la sesión abruptamente, pero hubiera sido una excelente oportunidad, se lo dije a Paulina Núñez, con la que trabajo muy bien, presidenta del Senado, denle la palabra Mm. para que el ministro pueda ratificar públicamente, no a mí, Claudia, a la región, a una región que está devastada, la garantía de que estos recursos frescos para la reconstrucción van a estar considerados, que los vamos a trabajar en esta mesa con los Mm. alcaldes, con el Ministerio de Obras Públicas que ha estado desplegado en terreno. ¿Para qué te hablo de la afectación de la vivienda? Hemos estado en terreno Sí. acá también con el ministro Podugia estos días. Ha sido una visita polémica también la del ministro Iván Poduje. Lo veía que había tenido unos roces ahí con el gobernador también. Sí, pero anunció lo que tenía que anunciar, que era un llamado especial de subsidios para la región de Coquimbo, para la reconstrucción. Yo ayer estuve en casas en Punta Mira muy afectadas y bueno, se necesita esos subsidios de mejoramiento de ese 27. Acá tenemos la realidad, tú conoces, Claudia, las casas polillas, que son segundos pisos de madera sin tratamiento, que son casas que se anegaron completamente. Bueno, un llamado especial del DS-27 de subsidio de Mm. mejoramiento son las cosas que necesitamos, palabras más, palabras Sí. menos. Senador Matías Walker, bueno, estamos hablando, ¿no es cierto? Usted dice, condiciono mi voto porque tenemos que poner foco también en la zona norte. Evidentemente ha sido trágico. Pero también aquí, ¿qué pasa con lo que se ha planteado respecto de del proyecto de compensación que ha presentado el gobierno? Compensación por, ¿no es cierto?, por la exención de contribuciones de mayores de 65 que se aprobó en la mega reforma. Aquí hay una disputa que no es solo una disputa formal, es una disputa ideológica de equidad territorial, según han planteado Sí. alcaldes del oficialismo. ¿Qué es cómo observa usted estos roces de los alcaldes? Usted dice se va a juntar la Asociación Chilena de Municipalidades, pero hemos visto un quiebre en esta. Y ayer el Sí. propio Tomás Bodanovich acusaba que la fórmula del gobierno era una bofetada porque financiaba con el IVA de todos los chilenos los presupuestos de las comunas más ricas, como Las Condes, por ejemplo. Usted decía que los alcaldes están en un punto ideológico, pero ¿cómo entiende usted este mecanismo? ¿No le parece injusto? ¿Cómo va a votar ahí? Bueno, yo mismo propuse una indicación para que las viviendas que tenían un avalúo sobre 15.000 UF quedaran afectas y se pudiera focalizar, más que con un fin en sí mismo, como un medio para lograr compensaciones a los municipios. Lo que se acordó con Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipios, que tuvo el respaldo de la mayoría del directorio de la asociación, es bien interesante. Yo estuve muy de cerca en esas conversaciones porque se logró una compensación a través de fórmulas que son interesantes, no mediante una reforma a la ley de presupuestos, sino que mediante una modificación a la ley de rentas municipales. Por ejemplo, Claudia, los derechos de aseo. Para todos los alcaldes, digámoslo francamente, es muy popular cobrar derechos de aseo, ¿no? Entonces, ahora le han pedido al gobierno que sea la tesorería la que cobre derechos de aseo, así como cobra contribuciones y como cobra el Mm. resto de los Sí, pero yo impuestos. le pregunto, perdón, senador, Eso está. si yo Pero le déjame pregunto, terminar sí. de explicarle a la gente cuál es la fórmula, porque hay algo de lo que no se habla. Porque el ministro se comprometió que de la prima de invariabilidad que negociaron los senadores del PPD, que es muy interesante, ¿no? O sea, inversiones sobre 350 millones de dólares que van a tener invariabilidad, que paguen una sobretasa de impuestos, Mm. que paguen más impuestos desde el primer minuto, y el ministro se comprometió que un tercio de eso va a ir a los municipios. Entonces, esa no es una fórmula regresiva, eso es bastante progresivo porque una parte de las grandes inversiones va a ir a los municipios. Entonces, compensación va a haber.
claro, no va a haber la focalización que pidieron muchos Mm, alcaldes haciendo un punto ideológico legítimo. O sea, las discusiones ideológicas son mm. absolutamente legítimas. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es lo que señaló el ministro ayer. Bueno, entonces si no quieren compensaciones, dejamos el proyecto ¿Era hasta el acá. tono? ¿Era el tono el que usó el ministro? No, po, no el tono. Y jamás yo utilizaría ese tono. Por eso yo estoy utilizando otro tono. Mm, Pero es muy importante explicarle a la gente que no es que las comunas más pobres van a financiar a las más ricas y este discurso de los mm, ricos y los pobres como de los años 60. El tema es que los municipios necesitan compensación porque ya se aprobó la exención de bien. contribuciones. ¿Te Ok, fijas? sí, Entonces, acá hay una fórmula que va a permitir que las grandes inversiones entreguen parte de esos recursos a los municipios sí, y que estén garantizados. Es que Sebastián Sichel también tiene un punto. También sí. citemos lo que dijo Sebastián Sichel. Acá los recursos van a estar garantizados para los municipios, no van a depender de una contingencia, Bien. como el cobro de contribuciones. Se nos fue el tiempo, senador Matías Walker, pero no puedo no preguntarle porque creo que esta es Qué una discusión que pena. se abre en la, sí, que es una discusión que se abre en la política. Y es la renuncia que aceptó ayer el presidente de la República al subsecretario de Hacienda porque su test de droga dio positivo. ¿Cómo lee usted esa noticia? No recuerdo otra Sí. así. Muy sorpresivo, es súper difícil opinar, Claudia, sin tener todos los elementos de juicio en la mesa. Supe que se va a hacer una contramuestra, lo anunció el propio ministro del Interior, Mm, vi la declaración de Juan Pablo Rodríguez, pucha, un profesional joven con el que nos ha tocado trabajar estos meses, yo desde la Comisión de Economía. Bueno, acá hay dos principios. Por una parte, la fe pública, obviamente es muy importante que todos los funcionarios del Estado, incluyendo los parlamentarios, se hagan estos test de drogas, ¿no? Despejar cualquier duda, ojalá la contramuestra salga negativa. Y por otra parte está la ley de derechos y deberes del paciente, ¿no? Entonces, bueno, él tiene derecho a hacerse esta contramuestra, sí. ojalá que salga Pero negativa, para usted como pero político, entiendo que el gobierno tenía que tomar esta ya. decisión con estos antecedentes y dar a conocer el propio gobierno, por propia iniciativa, la noticia y no que Mm, se filtrara por otros sí. medios, ¿no? Senador Mete Walker, breve, muy cortito. Esto ratifica entonces lo que han señalado algunos parlamentarios en su minuto, Pamela Giles, de la importancia de que el mundo de la política se someta desde droga. Es muy importante, Claudia, porque el gran enemigo de la democracia en América Latina, no al caso, estoy seguro, es el narcotráfico. Entonces, yo propuse además una indicación en la reforma a la ley de partidos políticos que un partido que fuera Bien, financiado por el narcotráfico tuviera que disolverse. Pero espero que en la situación de Juan Pablo Rodríguez, que es un profesional joven, él pueda aclarar su situación bien. lo antes posible, que la contramuestra salga negativa, como él asegura que va a ocurrir. Y Senador. bueno, son casos que de lo humano son muy complejos, ¿no? Senador Matías Walker, senador por la región de Coquimbo, región golpeada, región preciosa. Que tenga un muy buen día y bueno, seguiremos mirando ahí cómo va esa reconstrucción, ¿no? de esa región y del Huasco. Que esté muy Bueno, bien. muchas Gracias. gracias, Claudia. Adiós.